Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo, como lo hemos hecho, 1 al 7, y ya explicaré qué parte de esta sección vamos a compartir. Primera de Timoteo 3, 1 al 7 dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Pueden sentarse, por favor. Continuamos viendo las características que Dios ha mandado a aquellos que ejercen el oficio de pastor dentro de la iglesia y a aquellos también que tienen ese mismo anhelo. Todo aquel que es llamado a este noble oficio debe de conocer que es Dios quien pone las condiciones bajo las cuales somos llamados a servirle. Pablo se dirige en primera instancia, como lo recordamos en la primera y segunda epístola, a Timoteo, pero también a Tito, quienes eran los responsables iniciales de establecer ancianos, por un lado en Éfeso, las ciudades de Asia Menor, y por otro lado en Creta. Sin embargo, todos y cada uno de los creyentes deben tomar en cuenta que así como Dios demanda santidad de vida y un buen ejemplo a todos los que predican su palabra y son llamados a ser pastores, de la misma manera, cada uno de los miembros de la iglesia debe imitar este estándar de vida. De la misma manera, cada uno de los miembros de la iglesia debe de imitar este estándar de vida. Hebreos 13, versículo 7, habla con respecto a esto lo siguiente: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, dice, e imitad su fe. En la medida que el pastor ande en el temor de Dios, llevando una vida congruente con su predicación, las verdades expuestas producirán un gran respeto en toda la congregación. Así que las enseñanzas que el apóstol Pablo nos da en este pasaje nos van a ayudar de diferente forma. Número 1, al liderazgo actual, a buscar cada vez más a ser conformados a la voluntad de Dios. Número 2, a toda la iglesia a saber identificar bíblicamente a aquellos que posiblemente Dios haya llamado al pastorado. Y número 3, a cada uno de los creyentes a buscar tener esta norma de conducta. Entonces, el hecho de que Dios mande a sus ministros a ser sobrios, prudentes, decorosos en cuanto a su llamado, también establece la misma demanda para todos los cristianos. La exposición de la palabra de Dios debe de ser obedecida en primera instancia por el pastor. El pastor no solamente se va a esforzar en transmitir la ley para que otros la obedezcan, en absoluto. Él mismo debe de ser continuamente el ejemplo de esa obediencia. De aquí la importancia de que los ministros de Dios tengan un mayor estándar de piedad en sus vidas. De aquí la importancia de que los pastores, los ministros de Dios, tengan un mayor estándar de piedad en sus vidas. Si alguno predica acerca de la integridad, si alguno habla acerca de la pureza y el dominio propio, pero demuestra
ser desobediente, vivir con vicios en su conducta y sin dominio propio, esto solamente va a producir deshonra al Señor. Tal como Pablo lo advierte a los romanos en el capítulo 2, versículo 21 al 24, cito. Romanos capítulo 2, versículo 21 al 24. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pablo aquí en Romanos citando al profeta Isaías. Por eso Pablo manda estas características a los ministros para que cada vez que nosotros conozcamos, para que cada vez nosotros podamos conocer más la dirección de ellos y podamos seguirles. Cuán grande es la tarea de un obispo, mostrarnos a cada uno el camino, y no solamente eso, sino dirigirnos también hacia nuestras propias metas. A partir de esto vemos que el deseo de Dios en su corazón es que esté bien su iglesia que es la casa de Dios, que aquellos que han sido escogidos para gobernar a otros vayan al frente para que el rebaño los pueda seguir de esa misma forma, para que el rebaño pueda seguirlos en esa misma forma de conducta de la cual hemos venido hablando. Una conducta irreprensible, una conducta sobria, prudente y decorosa. Y recuerdas que estuvimos hablando en 1 Timoteo capítulo 3 del versículo 1, el versículo 2, los requisitos: irreprensible, hombre de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, y llegamos hasta apto para enseñar. Esto en sí mismo debería llevarnos varias sesiones. Sin embargo, para tratar de cubrir al menos el versículo 3, vamos a dar el bosquejo general y más importante con respecto a este requisito. La siguiente característica entonces que vamos a ver hoy la encontramos al final del versículo 2, capítulo 3, 1 Timoteo, apto para enseñar. Es interesante notar que esta es la característica que distingue a los pastores de los diáconos. Ambos son llamados a tener un carácter que sea aprobado, que sea irreprensible, pero cuando lees las cualidades que Dios manda a los diáconos, no encontrarás que sea apto para enseñar. Esa característica solamente es demandada para los pastores. Un hombre puede tener un buen testimonio, puede estar comprometido en un momento dado con su iglesia y además de vivir en santidad y no necesariamente tenga el don de la enseñanza. Por otro lado, hay personas que pueden aprender mucho continuamente, pero quizás no tengan la sabiduría para transmitirla en beneficio y edificación de otros. Así que el apóstol Pablo no se está refiriendo a un mero conocimiento. El mero conocimiento en sí no es suficiente. Una persona llamada al ministerio pastoral debe de ser apta, es decir, debe tener cierta habilidad para enseñar. En la primera instancia, debe hacerlo con fidelidad del Evangelio, pero también tal como lo hizo Pablo en la iglesia de Éfeso, lo recordamos cuando les dijo que él no había rehusado dar todo el consejo de Dios. Hacerlo en el Evangelio y hacerlo en todo el consejo de Dios. Cuando Pablo nos enlista los dones que Cristo dio a su iglesia, podemos ver que une el pastorado con la enseñanza en el capítulo 4, versículo 11 de Efesios, donde dice que Él estableció pastores y maestros. Así que los pastores tienen la responsabilidad de predicar y exponer la palabra de Dios fielmente. ¿Por qué es necesario recibir una buena enseñanza? ¿Por qué es necesario recibir una buena enseñanza? Por cuanto los miembros
de la iglesia, que es la grey de Dios, son alimentados en sus almas por medio de las Escrituras. Este es el medio por el cual el Señor ha decidido enseñar, redarguir, corregir y enseñar en justicia a todo hombre de Dios. ¿Para qué? Para que sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Pongamos atención. La intención del apóstol Pablo no es hacer un espectáculo por medio de la predicación. Apto para enseñar no implica eso. No implica hacer un espectáculo por medio de la predicación, donde finalmente el predicador pueda recibir el aplauso y el reconocimiento de todos los hombres. No. O quizás recibir frases como, oh, qué varón tan elocuente, o comúnmente se escucha, qué buen sermón. Es algo común, pero esto no es la idea del apóstol Pablo. De allí más bien la importancia de que cada predicador proceda con humildad, de que cada predicador predique en el temor de Dios y en dependencia del Espíritu Santo antes de intentar llevar al rebaño hacia la obediencia del Señor. Pablo lo expresó de la siguiente manera en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 7. 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 7. Qué palabras de Pablo diciendo, pero tenemos este tesoro en vaso de barro, hablando de sí mismo y hablando de todos los ministros, para que la excelencia del poder de Dios, para que la excelencia sea de Dios y no de nosotros. Y es por eso que nosotros continuamente podemos ver que Dios escoge hombres débiles para llevar sus mensajes y por medio de ellos también pruebe la obediencia de nuestra fe. El propósito de una buena enseñanza no es que el predicador sea alabado. El propósito de una buena enseñanza no es que el predicador sea alabado, sino que el pueblo de Dios pueda ser edificado. Pablo le escribe a Tito que los pastores deben de guardar la palabra conforme a la fe y así puedan exhortar por un lado al débil, puedan hacer volver a la descarriada y al mismo tiempo resistir a aquellos que se oponen a la verdad. Tito capítulo 1 versículo 9. Ministrando siempre conforme, dice el apóstol Pablo a Tito, a la sana doctrina. Consecuencias o beneficios de una buena enseñanza. Pero por otro lado, recordemos algunos aspectos que producen la mala enseñanza. Como ya lo hemos visto en diferentes pasajes, el Señor ha reprendido una y otra vez a esos falsos maestros, como los que inclusive ha mencionado en esta carta, los cuales no hacían un buen uso de la ley, habían pervertido el evangelio, porque no entendían lo que hablaban ni lo que afirmaban. Hombres sensuales, hombres mundanos que no tenían el Espíritu. Esto llevó finalmente a la crisis espiritual de la iglesia de Éfeso. Esas son las consecuencias de una mala enseñanza. Pero esto no es nada nuevo debajo del sol, como diría el predicador. En el Antiguo Testamento los falsos profetas son exhortados una y otra vez por medio de Jeremías, por medio de Ezequiel, por cuanto no estaban alimentando a la grey de Dios. Y esto, como lo vimos en Ezequiel 34, producía debilidad en ellas y aún estaban muriendo de hambre. Por otro lado, cuando las ovejas están débiles, están anémicas espiritualmente, son presa fácil de aquellos que son lobos rapaces y por lo tanto continuamente son tentados por sus propias concupiscencias. Ahora, siguiente aspecto que nos podría iluminar. ¿Qué es lo que el Señor quiere decir con apto para enseñar? ¿Y qué es lo que el Señor no quiere decir con lo que es apto para enseñar? Número 1. Podemos decir que la cualidad de ser apto para enseñar abarca 3 cosas principales. Número 1, y es básico, inciso A, conocer la Escritura. Número 2, tener la disposición para enseñarla. Y número 3, tener la habilidad de comunicarla.
Las palabras de William Hendrickson creo que nos van a ayudar mucho para entender esto. Él comenta que todo pastor o anciano debe poseer el don de la enseñanza, pero lo dice en algún grado, Sin embargo, no debemos esperar que todo pastor sea un orador elocuente como lo fue Apolos, o un maestro excepcional como lo fue nuestro hermano R.C. Sproul. Lo que debemos esperar es que se esfuerce continuamente en ese conocimiento de la Biblia, en las doctrinas esenciales de ella, y que las pueda transmitir y enseñar a otros. Inclusive, cuando hay una pluralidad de ancianos o pastores, aunque todos deben de ser aptos para enseñar, algunos tendrán un mayor don que otros. De hecho, en los tiempos del apóstol Pablo, aunque todos los pastores formaban parte del gobierno de la iglesia, recordemos que a algunos se les confiaba más la responsabilidad de trabajar en la palabra y en la enseñanza. Esto lo recordamos en 1 de Timoteo capítulo 5 versículo 17, donde les dice Pablo, hablando a Timoteo: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Y enfatiza: mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Este pasaje entonces nos muestra que aunque todos los ancianos deben de ser aptos para enseñar, algunos van a tener un mayor don con respecto al gobierno de la iglesia, y otros tendrán un mayor don con respecto a la enseñanza de la palabra de Dios. Es algo que conocemos experiencialmente en estas iglesias. Pero aquellos que han sido llamados para enseñar también deben de tener algo importante: una gran disposición también para aprender y crecer en la gracia de Dios. Así como Pablo también le dijo a Timoteo acerca de esto. En la segunda carta, capítulo 2, versículo 2, le dijo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y este punto es muy importante, esta disposición de aprendizaje. Esto te debe de hablar nuevamente de un porcentaje importante de humildad que debe haber en todo predicador. Y para ejemplo, podemos nombrar a uno de los que se menciona de una manera muy especial en cuanto a su elocuencia. Esto es Apolos. Recordemos que Apolos, aunque era un gran orador, poderoso en las Escrituras, dice, instruido en el camino de Dios, él aún estuvo dispuesto a ser instruido por Aquila y por Priscila para encaminarlo todavía más preciso en el camino de Dios. Hechos 18, versículo 26, lo puedes constatar. Después de que el apóstol Pablo entonces ha establecido que aquellos que son escogidos para el oficio de pastores en la iglesia deben de ser aptos para enseñar, ahora Pablo vuelve a darnos un contraste, dándonos una nueva lista de vicios y pecados de los cuales ninguno que desee ser llamado debe de ser acusado. Ninguno que desee ser llamado al pastorado debe ser señalado. Y así como la primera lista de virtudes que habíamos estudiado la última ocasión, era necesario que fuera cumplida absolutamente toda, también esta lista de vicios y de pecados debe de ser rechazada en su totalidad. Ninguno de estos aspectos debe de ser aceptado por ninguno que tenga la función de enseñar a otros. Así entonces el apóstol Pablo continúa dándonos estos requisitos diciendo, 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 3 inicia diciendo: no dado al vino. No dado al vino, dice el apóstol Pablo.
Aquí la Biblia no se está refiriendo a la prohibición total del uso del vino, y ya lo habíamos visto en Levítico capítulo 10 con respecto a esto. No está prohibiendo el uso total, sino el abuso del vino, que puede dañar, por supuesto, el testimonio de la obra de Dios. De hecho, en esta epístola, el apóstol, recordamos que más adelante le sugiere al mismo joven Timoteo que use de un poco de vino a causa de las frecuentes enfermedades estomacales que él estaba padeciendo. Un pastor, entonces, debe ser irreprensible también en cuanto al uso del vino, por lo que Pablo, de manera firme, de manera categórica, manda que no sean excesivamente permisivos con el uso del vino, ya que debemos recordar que esto altera las funciones del cuerpo y de la mente. Así que es necesario que los obispos, los ancianos, los pastores mantengan una mente despejada, una mente alerta, una mente vigilante para poder estudiar, para poder enseñar la palabra de Dios, y también, como lo acabamos de ver en Levítico, para poder juzgar adecuadamente los distintos asuntos del gobierno de su iglesia. Con respecto a la advertencia de este vicio en particular, pecado, vicio en particular, encontramos en el libro de Proverbios uno que es muy claro y que nos puede iluminar de la importancia de todo líder, cómo debe de abstenerse del dominio de este vicio. Dice Proverbios 31, versículo 4 y 5. Proverbios 31, versículo 4 y 5. No es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Y perviertan el derecho de todos los afligidos. Anteriormente, como lo decía, habíamos visto en el libro de Levítico que también todos los líderes, todos los sacerdotes del Antiguo Testamento no debían tener sus mentes afectadas por el vino cuando ellos iban a desarrollar el servicio del Señor. Y como lo hemos visto hoy, era de suma importancia porque ellos tenían que discernir entre lo santo y lo profano, entre lo puro, entre lo inmundo y lo limpio. De manera similar, también todo obispo, todo pastor debemos de mantener despejada nuestra mente del vino para poder discernir cada asunto de la iglesia. Citando las palabras de Spurgeon, para poder discernir entre lo bueno y lo que pareciera que es algo bueno. Encontramos también una seria reprensión para cualquier líder acerca de los estragos que causa el exceso del alcohol. Esto lo recordamos en Isaías capítulo 28, versículo 7. Isaías 28, versículo 7. Pero también estos cerraron con el vino y con sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión. Y dice, y tropezaron en algo importante, tropezaron en el juicio. La misma advertencia que encontramos en Proverbios 31, 5. Algunos líderes que nos ilustra la Biblia, recordamos que experimentaron terribles consecuencias con respecto a este pecado. Uno de los más comunes y que vienen a nuestra mente es el caso de Noé. Noé, después recordamos de haber sembrado, después de haber estado sembrado su viña, tomó del vino y finalmente se embriagó e hizo toda clase de actos vergonzosos. Y no solamente eso, recordamos aquel nieto de Nabucodonosor al rey Belsasar. ¿Recuerdas que el rey Belsasar tuvo un gran banquete con 1000 príncipes? Había bebida hasta lo sumo.
Finalmente ellos empezaron a adorar a los dioses paganos, dioses de oro, dioses de plata, dioses de bronce, dioses de madera y dioses de piedra. En medio de esa disipación que estaban llevando a cabo, Belsasar fue muerto. Experimentó el mismo juicio de Dios. Le fue quitado el reino y traspasado a Darío, rey de Media y Persa. Daniel 5, versículo 1 y 2. Algunos podrían concluir en sus pensamientos y decir, este mandamiento negativo quizás solo es para los pastores, como lo estoy viendo, o para los ancianos dentro de la iglesia. Algunos podrían llegar a considerar eso. Sin embargo, también es la norma de conducta para todos y cada uno de los creyentes. ¿Cómo podemos deducir esto? A lo largo de diferentes pasajes de la Escritura, para que no vayamos a decir nosotros mismos, creo que esto es para el liderazgo y que ellos se mantengan alertas y vigilantes. Uno de estos textos que nos muestran que esto aplica para cada uno de los creyentes, lo encontramos en 1 Corintios capítulo 5, versículo 11. 1 Corintios 5, 11 dice: más bien, os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o malediciente, o borracho, o ladrón, con tal ni aún comáis. Más adelante, en el capítulo 6, versículos 9 y 10, vuelve a enfatizarlo el apóstol Pablo, diciendo: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos. Continúa diciendo: ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y así lo podemos encontrar a lo largo de diferentes escrituras. Ahora bien, aunque nosotros podemos tener nuestra libertad en Cristo, debemos de guardarnos de todo aquello que en un momento dado pueda dominar nuestras mentes. Lo único que debe dominar nuestras mentes es la influencia del Espíritu Santo por medio de su palabra. Y aquí entran las palabras del libro de Efesios capítulo 5 versículo 18, cuando Pablo dice: no os embriaguéis con vino, sino antes sed llenos del Espíritu Santo, totalmente contrario a este vicio. En particular, el uso inmoderado del vino ha arruinado innumerables vidas. Las estadísticas muestran que un altísimo porcentaje de homicidios, de muertes accidentales, suicidios, divorcios, quebrantos económicos están vinculados con este vicio. Aún más, estar bajo el control del vino causa división, conflicto y pleito. Por lo cual, si te das cuenta, el siguiente requisito que el apóstol Pablo nos da es que el siervo de Dios no debe de ser pendenciero. Siguiente requisito: el siervo de Dios no debe ser pendenciero. ¿Qué quiere decir la palabra pendenciero? Pendenciero quiere decir iracundo, irritable, peleonero, literalmente peleonero, con palabras o aún que pueda llegar a la violencia física. Esta característica que el apóstol Pablo requiere, si te das cuenta, viene a continuación de no ser dado al vino. Y esto ya lo hemos visto porque una consecuencia de lo que produce el vino en ese estado de enajenación es ser pleitero, entre otras cosas. De hecho, el filósofo llamado Séneca dijo
Dijo, el vino enciende la ira. A pesar de que es una de las causas que produce este tipo de comportamiento, el vino no es la única causa que puede generar en alguien que pueda ser pendenciero, en alguien que pueda ser conflictivo, pleitero. De hecho, la principal fuente de este pecado se llama el orgullo. Me hiciste, me las pagas. La ira de alguna manera es lo que produce a veces que nosotros tengamos el deseo de vengarnos por nosotros mismos. Y un ejemplo de esto que describe William Hendrickson es el caso de Simeón. Recordamos que Simeón y Leví, después de que su hermana Dina había sido tomada por el príncipe de Siquem, se enardecieron de tal manera que fueron y mataron a todos los hombres de Siquem, a todos los varones de Siquem. Ahora, esto es tan grave que ni siquiera podemos llegar a pensar en un estado de ese tipo de irritación o de enojo. Las palabras del Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, recordamos que Él dijo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Con eso ya ni siquiera nuestro corazón le da la oportunidad para que pueda albergar algún pequeño sentimiento de molestia o enojo. Satanás va a maquinar, va a levantar divisiones, pleitos y contiendas dentro de su iglesia. Eso lo hará y lo seguirá haciendo una y otra vez. Y tenemos que reconocer que esto es sumamente grave. Pero sabes, intentará concentrarse principalmente en los pastores. Yo te hago una pregunta y medita con respecto a esto. ¿Qué sucedería si en una pluralidad de ancianos que gobierna una iglesia o que gobiernan las iglesias, alguno fuera instrumento del diablo siendo contencioso y peleonero? Es decir, cuando hay alguna pequeña diferencia en la cual alguno de ellos no estuviera de acuerdo, ¿qué podría generar en medio de este grupo? ¿Sabes lo que podría generar? Una muy terrible división dentro de la iglesia, ya que algunos quizás se pudieran ver influenciados o contaminados por esta clase de líderes. De aquí entonces vemos la importancia que nosotros tenemos para identificar las siguientes virtudes que menciona el apóstol Pablo con respecto a alguien que anhela obispado, diciendo él que debe de ser contrario a alguien pendenciero, amable y apacible. Continúa diciendo el versículo 3. Decíamos, amable, totalmente contrario a ser iracundo y contencioso. Alguien que es conciliador. ¿Qué significa eso? Que cuando se presenta algún tipo de conflicto, no va a actuar con ira, no va a ser contencioso, sino va a ser pacificador y va a ver la manera de resolver el conflicto. Por ejemplo, un muy buen ejemplo que encontramos en las Escrituras es Bernabé, también llamado el hijo de consolación. Recordemos que después de que el apóstol Pablo había asolado la iglesia del Señor Jesucristo, la iglesia del camino, dice la Escritura que todos los santos le tenían miedo. Así que fue necesario que la compasión de Bernabé lo llevara ante los apóstoles, lo presentara ante los apóstoles. Esto es lo que debemos hacer cada uno de nosotros. Ese hombre era un hombre apacible, lleno del Espíritu Santo y de fe. Pero al igual que Bernabé, todo obispo debe someterse, como lo fue y lo hizo el apóstol Pablo. Pablo fue y se sometió al liderazgo dentro de la iglesia. Después le dieron la mano en señal de compañerismo y le dieron directrices a él. Lo mismo debemos hacer todos y cada uno de aquellos que hemos y han sido llamados al ministerio. Debe estar constantemente dispuesto
a ceder, a someterse en caso de presentarse alguna diferencia de opinión. Y déjame decirte que eso es algo real dentro de la pluralidad de ancianos que aún hoy tenemos externos dentro de esta iglesia, que en un momento dado, por una situación determinada, pudiéramos tener una diferencia, pero la mayoría vamos a terminar o van a terminar de acuerdo al punto, de acuerdo al caso, de acuerdo a la circunstancia, ¿qué? Sometiéndose al colegiado de los ancianos, sometiéndose a la pluralidad de ancianos. Voy a dar un ejemplo muy sencillo pero muy práctico. Imagínate que hubiésemos decidido qué será lo mejor para las siguientes conferencias de cristianismo bíblico. ¿Hablar de Cristo en los profetas menores o hablar de Cristo en los profetas mayores? Y llega entonces donde uno dice, no, mira la importancia, mira la trascendencia, mira lo que encontramos en Isaías, ve a Jeremías, y empieza a darte argumentos sólidos buenos. Sin embargo, escuchas dos de ellos dando una serie de argumentos sumamente claros como para que tú puedas acceder a tu opinión, y en ese momento se libera cualquier tipo de problema, conflicto, diferencia que pueda haber en el liderazgo. ¿Cómo se llama eso? Efesios 5:21, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Tercer circunstancia de la llenura del Espíritu Santo. Contrario a alguien contencioso, no estoy de acuerdo. ¿Por qué debe de ser eso? ¿Por qué lo vamos a hacer así? ¿Por qué no asá? Y si tú te has dado cuenta, es una de las normas que de alguna manera nosotros sí seguimos dentro de la iglesia. Ahora, no solamente estará dispuesto a ser sometido al liderazgo, sino incluso si fuera necesario, un líder debe aprender a sufrir el agravio. ¿Cómo puedo sufrir el agravio en un momento? Algo muy sencillo, es solamente ilustrativo. Imagínate que eres ignorado para una situación, una circunstancia interna o externa dentro del liderazgo. Sufrir el agravio, no pasa nada, no eres Dios, no eres lo más importante. El centro es Cristo. Y de Cristo sigue su gloriosa y santa iglesia. Eso es lo que se debe de hacer continuamente. Ese es el carácter amable y apacible que nos demanda la Escritura. Ahora, ahí te va la aclaración que es básica e importante en un punto como este: sometimiento. Pero siempre hay una excepción y la puedes apuntar porque es importante. Vamos a someternos, sufrir el agravio, siempre y cuando no se comprometa la verdad del Evangelio. Siempre y cuando no se comprometa la verdad del Evangelio. Sabemos que hoy en día, y gracias a Dios no es el caso en estas iglesias, no es el caso en absoluto. Hoy en día hay muchos líderes intentando ser tan amables, pero tan amables, que dejan de reprender el pecado, aceptan todo tipo de herejías que van en contra de la verdad de Dios. Aquí, lejos de ser tan amables como lo hemos dicho, como lo vamos a hacer prácticamente en nuestra conducta práctica diaria, vamos más bien a aplicar las palabras que dice el apóstol Judas en el versículo 3, cuando él dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. ¿Te das cuenta? Contrario a la pasividad. Vamos a contender, vamos a luchar, y como lo han hecho los que nos han precedido, a dar la vida por causa del Evangelio. Esa es la demanda que nos pide. Es muy diferente, ¿verdad? Llega un momento donde recordamos a nuestro mismo Señor Jesucristo, siempre apacible, siempre amable, siempre compasivo con los pecadores, y lo recordamos con aquella mujer adúltera diciendo: ve y no peques más. Gran compasión. Pero cuando vio a aquellos cambistas en el templo, se llenó de ira santa, haciendo azote de cuerdas, dijo: habéis hecho de la casa de mi padre cueva de ladrones. En fin, muchos ejemplos hay para tratar de diferenciar.
Cuando veas que alguien está indignado por causa de la verdad, yo te digo algo, gózate con él, no te espantes, porque ese es el tipo de carácter correcto que debemos de tener. Y aplicaría también lo que dice Efesios 4, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Efesios 4, 15, en la primera parte dice, sino siguiendo la verdad en amor, la verdad, conjunto de doctrinas que hemos abrazado nosotros. Sabemos que existe un gran peligro de apartarse de la verdad y seguir las mentiras, ya sea en palabras o en hechos, por esa amabilidad, o también podría decirlo, por ese amor carnal. Nuestra verdad es en amor, pero un amor en el Espíritu. Hermanos, si deseamos como iglesia que el Dios de paz reine en medio de nosotros, ¿no debemos estar en paz entonces los unos con los otros? Si hemos sido hechos hijos de Dios, ¿no debemos andar como hijos amados de Dios? Dejando a un lado controversias, dejando a un lado raíces de amargura, los enojos y las disensiones. Esto es lo que se nos demanda. Por eso te decía, ciertamente el estándar es el líder, el ministro, el pastor, pero aplica para todos y cada uno de los miembros dentro de la iglesia. Pablo les dice a los romanos de la siguiente manera: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y yo te tengo que aclarar, ahí termina el texto, mayormente con todos los santos. Mayormente con todos los santos. Oye, ¿y esto es bíblico? Por supuesto. Dios nos manda a lo largo de las Escrituras a ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu, o como Pablo le dice a los Corintios en el capítulo 1, que todos sean de un mismo sentir. Son mandamientos para cada uno de nosotros. Pero no termina ahí, continúa el apóstol Pablo en este versículo 3, diciendo entonces, no dado al vino, no pendenciero, y ahora dice, no codicioso de ganancias deshonestas. Como lo hemos dicho, más adelante, por ejemplo, vamos a hablar textos como raíz de todos los males es el amor al dinero, y otros textos que nos van a ayudar a seguir profundizando con respecto a esto. Vamos a tratar de ser específicos con respecto al contexto que Pablo lo está dando. No codicioso de ganancias deshonestas, pero al último del versículo, y lo vamos a aplicar juntamente, dice no avaro, para que tengamos estos dos puntos en esta sección del mensaje. ¿Por qué es tan grave el pecado de avaricia? La respuesta, en primer lugar, porque el pecado de avaricia es idolatría. Efesios 5:5, Colosenses 3, versículo 5. Segundo lugar, un hombre es codicioso de ganancias deshonestas, va a pervertir la verdad del Evangelio por medio de mentiras que sean sutiles, como la de los falsos maestros, por medio de dar un evangelio falso. ¿Recuerdas que aquellos de los cuales reprenden esta epístola el apóstol Pablo habían quitado el uso de la ley? Hoy en día es algo muy común. Quitan los antinomianos el uso de la ley, la continuidad del uso de la ley, y entonces Dios es puro amor. ¿Con qué propósito? Con que la gente se sienta bien, con que la gente se sienta a gusto con su pecado y pueda estar diezmando u ofrendando. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 3, en la primera parte, dice él: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. En tercer lugar, el deseo de enriquecerse puede llevar a mostrar cierta parcialidad o adulación. Un ejemplo muy sencillo con respecto a esto. Imagina, es que hay cosas que han sucedido realmente dentro de la práctica de las iglesias.
pero vamos a manejarlo de una manera general. Imagina una persona de muchos recursos económicos a la cual es necesario y a la cual vamos a exhortar y vamos a disciplinar si fuera necesario. ¿Por qué? Por la práctica de un pecado. Pero si el interés fuera el dinero, fueran sus ofrendas, o aún por el compromiso que tiene para con la iglesia, pues no le hagas nada. Es alguien que puede ser algo especial. No, de ninguna manera. El apóstol Santiago ya dijo que si nosotros hacemos eso, cometemos pecado al hacer acepción de personas. Si hacéis acepción de personas, dice el apóstol Pablo, cometéis pecado. Mismo ejemplos podemos hablar. Recordemos aquel hombre que también dan acerca de aquel hombre que llega a la congregación con un anillo muy lujoso, muy costoso, y le dicen a ese hombre pudiente y rico: ven, tú siéntate aquí adelante en buen lugar. Y le dicen al pobre: ve tú y quédate atrás. No, de ninguna manera. Al menos mientras el Señor nos dé la gracia, nunca vamos a llegar a eso. Porque delante de Dios, el más pobre y el más rico tienen la misma dignidad en Cristo Jesús. Y no vamos a hacer acepción de personas, porque eso es pecado. Mira, ya se ha dado en alguna ocasión, y hoy te puedo decir que cuando tú exhortas a un verdadero creyente que pueda tener recursos, aunque le cueste trabajo, como dice Hebreos capítulo 12, y dice que al principio es causa de tristeza, un verdadero cristiano, aunque tenga recursos, después termina humillado y aceptando su pecado, y después de eso permite ser restaurado y vuelto a la membresía. Así que no debemos de tener temor al respecto a ello. En cuarto lugar, las riquezas se pueden convertir también en nuestra confianza y en nuestro refugio. De esta forma dejamos más bien de confiar en Dios, nuestro Padre Celestial, que, recordemos, de acuerdo al Señor Jesucristo, sabe de qué cosas tenemos necesidad. Y sabe de qué cosa tenemos necesidad, inclusive antes de que nosotros se la pidamos. Mateo capítulo 6, versículo 32. Consciente entonces de esto, el apóstol Pablo en 1 Pedro 5:7 dice de esta necesidad, y de la cual el Señor está pendiente, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, echando toda vuestra ansiedad en Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. La Reina Valera dice de vosotros, pero podemos traducirlo como de ustedes. Ahora, a veces vienen las luchas en la mente, como lo veíamos en la santificación progresiva. A veces se llena el corazón de incredulidad cuando no tenemos lo que deseamos, lo que queremos, o darle los satisfactores que anhelamos a nuestras familias. Yo te diría que cuando tu corazón se empiece a llenar de incredulidad con respecto a la protección y el cuidado que Dios tiene de nosotros, solamente recuerda lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 32, texto que nos sirve a ti y que me sirve a mí para recordar en quién he confiado. Romanos 8, 32 dice que el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, lo entregó por mí, lo entregó por ti, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Podemos confiar plenamente en el Señor, porque Él sí es fiel, aunque nosotros no permanezcamos fiel. Por lo anterior, será labor de todo buen ministro no solamente ser un buen ejemplo de este requisito, que lo puedan ver en nosotros, que no es algo que buscamos, que no es algo que deseamos, sino también vamos a tratar, en la medida que Dios nos permita, discernir los corazones de cada uno, disuadirlos para que abandonen el deseo de enriquecerse. Así lo dice Proverbios capítulo 23, versículo 4. Parafraseando diría: sé sabio y desiste de hacerte rico. Después de eso los guiará a confiar y a rogar al Señor que les dé su sustento diario. De esta manera estamos testificando que en verdad nuestra vida es y depende enteramente de Dios. Esto lo podemos decir que es algo experiencial, no solamente en nuestra propia vida, sino, tengo que decirlo, para la gloria de Dios. Lo hemos experimentado en esa dependencia, en esta misma iglesia, donde la fidelidad de Dios ha provisto lo necesario para avanzar su reino por medio de esta iglesia local.
Ahora, cuando nosotros ponemos la confianza en las cosas de este mundo, que debemos recordar, por otro lado, son temporales, son perecederas, ¿qué es lo que estamos haciendo con ellas? Estamos formando ídolos en nuestro corazón. Cuando nosotros estamos formando esos ídolos en nuestro corazón, estamos diciendo de una manera que simplemente Dios verdaderamente no tiene un significado en nuestras vidas, sí de labios, no de corazón. Así entonces, esta debe ser una seria advertencia a todos los predicadores de la palabra de Dios, ya que a menos, por eso te decía, primeramente exhortando mi propia alma, a menos que mortifiquemos este deseo, que pudiera llegar a ser una tentación, no podremos servir a Dios con toda integridad, pues la avaricia siempre va a corromper todo. Y finalmente, esto debe de ser, o debe de llevar a todo cristiano, ojo, sea rico o sea pobre, a examinar la intención de su corazón cuando está trabajando. Si lo haces sirviendo, como dice también el libro de Efesios capítulo 6, como para el Señor, esperando recibir la recompensa de Él, y aún déjame te digo algo, y aún también esforzándote legítimamente para cubrir tus propias necesidades y por supuesto las de tu familia. Eso es correcto delante de Dios. Es más, es un mandamiento, debemos hacerlo así, pero debemos de examinar si más bien atrás no está una intención diferente, como de hacer tesoros en la tierra, lo cual también el Señor Jesucristo reprueba, y lo reprueba contundentemente. Conforme hemos avanzado en nuestro estudio de la epístola, no solo identificamos otros requisitos ahora para el llamado a pastor, sino vamos estableciendo diferentes aspectos, y este es el punto que también hemos tratado de enfatizar, diferentes aspectos que nos van mostrando cuál es el carácter de Cristo. Todos estos requisitos, positivos, negativos, el don que hemos hablado acerca de ser apto para enseñar, nos hablan, nos van formando el carácter de Cristo. Por medio de la Santa Cena vamos a recordar aquel que nos llamó con llamamiento santo para ser conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Decíamos, nadie ha dicho que los requisitos están perfectamente desarrollados en cualquier pastor o anciano. Y hemos dicho que el mismo apóstol Pablo alcanzaba a ver sus propias deficiencias o insuficiencias, como lo dijo. Pablo lo dijo hacia los Filipenses en el capítulo 3, versículo 12, en ese deseo de seguir adelante y de ver la perfección de la obra en su propia vida. Filipenses 3, versículo 12 dijo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Bajo este texto, ¿qué es lo que movía al apóstol Pablo para continuar esforzándose? ¿Qué es lo que motivaba al apóstol Pablo para continuar esforzándose? Y te puedes dar cuenta, era el hecho de que había sido tomado, de que había sido rescatado por Cristo. Así también cada uno de nosotros, cuando consideramos el Evangelio que ahora es representado por medio de la Santa Cena, vamos a ser fortalecidos en el Espíritu Santo para que el Señor nos ayude a seguir creciendo en todas y cada una de las virtudes que hemos venido mencionando. Oremos al Señor.